A continuación tenemos una invitada que viene de la comuna de Maule porque vamos a estar conversando sobre qué ocurriría en el caso de que un anticonceptivo, ¿no?, de estos que vienen en pastillas, falla. Vamos a estar conversando entonces con Scarlett Amestoy, matrona del CESFAM de Maule. ¿Cómo estás, Scarlett? Hola, bienvenida. bien, gracias. Mira, ¿por qué abordamos este tema? Hace algún tiempo se dio a conocer, bueno, a lo largo de la historia también el Instituto de Salud Pública ha informado que el mismo laboratorio ha dado a conocer que o están vencidas estas pastillas anticonceptivas o simplemente fallan. ¿Qué significa que una pastilla falle en este caso? Ya, cuando hablamos de una falla de un método anticonceptivo, en este caso como lo fueron estas pastillas, es porque su principio activo, es decir, lo que genera la anticoncepción, no tiene la potencia para evitar un embarazo no planificado, que fue lo que ocurrió con estas pastillas del laboratorio que se retiraron por el ISP el mes anterior. Marilow, que es Claro, el apellido, Marilow, o sea, el nombre en sí del... y del laboratorio Recalcin. Claro. Ahora, se sufre obviamente un riesgo de embarazo en este proceso en que falle un anticonceptivo. Sí, efectivamente, porque el anticonceptivo por algo tiene una falla, entonces tenemos que estudiar qué ocurrió, qué pasó, por qué se generó esta falla, y en este caso, por ejemplo, fue por el principio activo que tenía el anticonceptivo, o sea, lo que generaba la anticoncepción no tenía la potencia que requería para evitar un embarazo no planificado. Ahora, estas pastillas anticonceptivas son la mayoría de las veces recetadas por una matrona o sirve cualquier tipo de anticonceptivo para cualquier persona. Bueno, idealmente cuando las usuarias inician un método anticonceptivo o están con un método anticonceptivo siempre tienen que acudir a la matrona o su ginecólogo para poder ver si son candidatas a este método anticonceptivo. Cuando la usuaria inicia un método anticonceptivo, ellas vienen a la consulta, nosotros hacemos lo que llamamos la anamnesis, es decir, conversamos con ella, vemos si tienen patologías o antecedentes y en base a eso y a los criterios de elegibilidad que son de la Organización Mundial de la Salud, nosotros podemos ver si esta usuaria es candidata o no para usar un determinado método anticonceptivo. Por ejemplo, la hipertensión ya es un criterio en el cual ciertas usuarias no pueden usar algunos métodos, entonces se tiene que mantener un control. Y siempre estar en su control anual con la matrona o con su ginecólogo. ¿Por qué? Porque durante nuestra vida nosotros podemos ir adquiriendo enfermedades o ir adquiriendo hábitos o antecedentes que van a afectar a este método anticonceptivo. Entonces puede que nosotros estemos con un método, pero debido a algo que ocurrió tengamos que cambiarlo. Perfecto. Ahora, ¿cómo se hace el reemplazo de las pastillas para dejar a lo mejor de utilizar las pastillas y optar por otro método? Ya, o sea, tenemos que ver por qué queremos dejar las pastillas. En este caso, por ejemplo, si nos guiamos por la falla que hubo de este anticonceptivo, idealmente sería reemplazarlo por uno que tenga las mismas hormonas y la misma dosificación de las hormonas, ¿ya? Y si tenemos la oportunidad de poder acudir directamente a un control con matrona o ginecólogo el mismo día que nosotros queremos hacer el cambio, sería ideal para que el profesional inicie el método. Por ejemplo, en las usuarias que tuvieron esta falla con el anticonceptivo, idealmente sería hacer un test de embarazo para saber que no esté embarazada y hacer el cambio por esta pastilla o usar un método de barrera. Perfecto. Ahora, cuando una mujer decide formar familia, tener hijos en este caso, ¿existe la posibilidad que el tratamiento del anticonceptivo por pastillas sea un factor también que quizás cueste lo que es la fecundación en el largo proceso debido al tratamiento que se extendió por mucho tiempo? Claro, hay ciertos métodos anticonceptivos, bueno, ahí también va lo que uno hace en la consejería del método anticonceptivo, o sea, nosotros tenemos, cuando hacemos esta consejería, tener claro cuáles son sus proyecciones de fertilidad, es decir, la usuaria no quiere tener más hijos, ya tiene a lo mejor una paridad cumplida, lo que llamamos cuando la usuaria ya no quiere más hijos, puede optar por una esterilización quirúrgica, por ejemplo, o si la usuaria quiere usar un método y, no sé, a final de año ella quiere cambiar, también se sugiere ciertos métodos porque cada método, el retorno a la fertilidad va a ser diferente. Hay algunos que tardan un poquito más, hay otros que son más rápidos, por ejemplo las pastillas, por eso muchas veces nosotros hacemos la educación de que las pastillas tienen que tomarse todos los días a la misma hora porque el dejar de tomar las píldoras puede retornar la fertilidad al tiro. Scarlett, sabemos que cada paciente en sí, cada organismo es distinto. En este sentido, ¿cuáles son las consecuencias de las pastillas anticonceptivas?
Bueno, las consecuencias, todo método anticonceptivo tiene sus beneficios y sus efectos secundarios. Ya sea píldoras, inyectables, ahí va El enfocada, parche también, que claro, el otro parche de que los... también está bien aceptado ahora por las usuarias, y tenemos que enfocarnos en qué ellas quieren o qué ellas buscan en el método anticonceptivo, y dentro de la consejería que nosotros damos como matrona, enfocarle y decirle, ya mira, con este anticonceptivo puede que tú tengas esto aparte del efecto anticonceptivo, y al final que la mujer tenga su empoderamiento de poder regular su ciclo, si quiere menstruar o no, y todo lo que ella busque en el método. Ahora, con respecto a otras alternativas, por ejemplo, el dispositivo intrauterino, el parche que comentábamos, la inyección. Hablemos un poco también de estas alternativas. ¿Qué diferencias hay? ¿Qué tan efectivas son? ¿Cómo finalmente se puede hacer el cambio, ¿no?, de usar pastillas a otras variables más que están como alternativas? Bueno, en las normas que nos regulan, que son las normas del MinSal, igual hay anticonceptivos que tienen muy buena eficacia. Bueno, todos previenen el embarazo de por sí, pero hay unos que son más efectivos que otros. En este caso, el anticonceptivo nosotros medimos a través de un índice, que es el índice de PER, que es para ver el riesgo de embarazo. Algunos tienen casi nada de riesgo de quedar embarazada y con otros igual existe un pequeño riesgo. En este caso, si la usuaria no quiere un método anticonceptivo o desea cambiarlo, uno hace una consejería y dependiendo de las condiciones que ella tenga, le sugiere los que ella crea pertinente y el que ella quiera, y se le hace la educación enfocada en el método que ella desea ocupar. Ahora, respecto a lo que la pastilla del día después, es recomendable, obviamente, ser constante obviamente en ingerirla en este caso, para que no tener un desorden. Claro. La pastilla del día después nosotros la conocemos también como la pastilla de emergencia, es decir, se ocupa en situaciones de emergencia, por ejemplo en un acto sexual no protegido por otro anticonceptivo, y en este caso no es recomendable que se use siempre. ¿Por qué? Porque lo que genera la pastilla es evitar la ovulación. Entonces, si la usuaria tiene actividad sexual y después se toma la píldora, puede que ella ya haya ovulado antes. Entonces, el efecto anticonceptivo no va a servir porque la pastilla la usuaria no aborta con la pastilla. Lo que genera es evitar la ovulación. Entonces, si tenemos un acto sexual y ella ya había ovulado, ella puede estar embarazada. Entonces, como anticonceptivo como tal, de larga duración, no es recomendable. Sí, se recomiendan los otros, que es con los que nosotros trabajamos, porque evita la ovulación durante todo el mes. Entonces, si ella tiene un acto sexual no protegido, por ejemplo, con un preservativo masculino, ella va a estar protegida porque no va a haber ovulación, al menos en lo que es embarazo, porque existen otros riesgos asociados al no uso de preservativo. Ahora, caso quizás hipotético, una mujer que ya está con un método anticonceptivo fijo, y además tiene estas pastillas anticonceptivas. ¿Eso es recomendable o es innecesario considerando que ya cuenta con un tratamiento? Sería innecesario porque ella cuenta con un tratamiento, y si ella tiene su tratamiento, está con sus controles al día, el tratamiento está dentro del tiempo que debe estar, por ejemplo, con el implante o con el dispositivo, no habría ningún riesgo y no habría necesidad de ocupar la pastilla de emergencia o, como se conoce, la del día después. Ahora, ¿cuáles son las principales dudas en general que suelen tener con algunas pacientes, en este caso, cuando inician un proceso anticonceptivo? Claro, bueno, antes se tenía muy arraigado que se tenía siempre que iniciar un método anticonceptivo con menstruación. Hoy no, hoy día lo ideal sería que si la usuaria viene, por ejemplo, al CEFAM a solicitar un método anticonceptivo, ella ya se vaya con un método anticonceptivo. No esperar que ella esté menstruando, porque a veces justo no calza que el control, le citaron a control y ya se le había terminado la menstruación, entonces no. Hay algo que nosotros siempre se ha hecho y se debería hacer, es que la usuaria que llegue se vaya con un método anticonceptivo cuando nosotros como profesional tengamos la certeza de que ella no está embarazada. Perfecto. Y ahora, ¿cómo finalmente se genera esta certeza? ¿A través de un examen, por ejemplo, los mismos test de embarazo? ¿Qué tan factibles son los test de embarazo en cuanto a la precisión también que indican? Claro, ahora los test de embarazo, los modernos, marcan muy bajita la hormona que indica el embarazo, así que son bastante confiables. O sea, si existe un retraso menstrual y la usuaria se hace un
un test de embarazo debería ser confiable. Ya si hay un test de embarazo positivo, la probabilidad de que no exista embarazo es casi nula. Entonces, si tenemos un test de embarazo positivo es porque está embarazada. Usualmente cuando tenemos una usuaria que ella quiere iniciar método, podemos solicitarle un test de embarazo en orina rápido en el mismo box. Uno le solicita que vaya a la farmacia, lo retire, se lo hace y listo. Y a través de la anamnesis que nosotros hacemos, que es esta conversación previa, donde tenemos todos los antecedentes de las usuarias para saber si existe o no riesgo de embarazo, o si tendríamos que solicitar otro examen, por ejemplo, una beta, que es el examen de sangre con el cual podemos saber si están embarazados, o una eco, por ejemplo. Perfecto. Ahora, ¿qué otros sistemas son confiables para ir profundizando? Por ejemplo, el dispositivo intrauterino, cómo es el proceso también obviamente, de cuando se introduce, ¿no? Claro, el dispositivo intrauterino, bueno, hay varios ahora, hay unos que son con hormonas, está el de cobre también, que es el que más se utiliza al menos en el CESFAM o los CESFAM, o los que están más familiarizados, las usuarias, por la antigüedad que tiene el dispositivo. Se puede realizar en cualquier consulta donde nosotros tengamos certeza de que la usuaria no está embarazada. Ahí se puede hacer la instalación, es un procedimiento no tan invasivo, pero igual con una previa consejería. Nosotros podemos indicarle a la usuaria si es o no candidata a poder usarlo, porque no todas pueden usar el dispositivo, y para eso nosotros, antes de instalar el dispositivo, hacemos un procedimiento donde medimos parte del útero, o sea, el útero, para saber si cumple o no con las medidas y si puede optar, por ejemplo, a un dispositivo de cobre. Entonces eso va mucho en la educación previa que uno le hace a la usuaria, y que también a lo mejor puede ser expulsado del dispositivo. Entonces educarla bien, siempre en los síntomas, en cómo ella darse cuenta si tiene algún malestar, y cuándo acudir también donde una matrona, al ginecólogo, para que pueda revisar el dispositivo, cuánto dura. ¿Eso es relativo la duración? El dispositivo intrauterino por norma dura 10 años. Igual se está estudiando si es que puede durar un poco más, pero está normado que 10 años, y en 10 años las usuarias deberían retirárselo, ir a control y hacer un recambio. O sea, no necesariamente esperar que estén con menstruación. Antes se pedía que fuera con menstruación para que el proceso no fuera a lo mejor no tan doloroso, pero no es que sea doloroso. O sea, si es una buena técnica, la usuaria lo va a aceptar, y puede ser un procedimiento sin ningún efecto adverso. El parche, por ejemplo. El parche sí ha tenido buena aceptabilidad, especialmente en las jóvenes. Ya el parche son unos parches que uno pega en ciertas partes del cuerpo, uno por semana. Vienen 3 parches en la cajita que venden. ¿Esos son recetados o se pueden adquirir en farmacias, claro, se entregan en consultorio? No, en este caso ellas tienen que comprarlos, pero más que la receta es sugerir si es que son candidatas o no, como le explicaba antes, si tenían los criterios de elegibilidad. Existe entonces igual un diagnóstico previo. O sea, no sería recomendable que una usuaria quisiera iniciar parches, fuera a la farmacia y los comprara. O sea, ya, si va a la farmacia sin receta, se los van a vender igual, pero el profesional tiene que orientarla de saber si realmente ella es candidata o no, o si tiene alguna patología que pueda estar ahí interfiriendo. Entonces, y también en las ciertas partes donde tiene que colocarse el parche, qué hacer si por ejemplo se le despega el parche, toda esa consejería que hacemos previamente a indicar un método anticonceptivo. Ahora, Scarlett, mencionaste también lo que era lo que es una cirugía, ¿no? Que es la claro, ligadura, en este caso de trompas, sí, también conocido, lo cual es carísimo si, claro, si lo comparamos, por ejemplo, a una vasectomía en los hombres. Y hay otro tema también, que hace un tiempo leí y me acuerdo que muchos médicos objetan conciencia o colocan muchas trabas también para realizar este tipo de cirugía. Sí, bueno, acá al menos cuando la usuaria ya tiene una paridad cumplida, es decir, ella ya no quiere tener más hijos, tiene 3 hijos o 1, pero ella ya no quiere tener más hijos. ¿Es necesario tener hijos para poder realizarse esta operación? No, porque es una cirugía por decisión propia. Bueno, si ella nunca ha tenido hijos, el rol de la matrona es hacer una consejería, explicarle. Ella tiene que pasar por varios profesionales para ver que su decisión sea propia, que no esté influenciada por una persona, por ejemplo, y una vez que ya ella pasa a todos estos profesionales, ella pueda optar por una cirugía de una ligadura y no necesariamente tener hijos. Pero que tenga claro, sí, que la probabilidad, o sea, el que sea reversible es muy poca. O sea, es más probable que ella no tenga más hijos que pueda tener un hijo. Perfecto.
Mira, eso es interesante porque, por ejemplo, en el caso de los varones, quizás optar a una vasectomía, no existe ese trabajo de fondo, como mencionabas tú, como consejería en este caso. Pasar, Claro. por ejemplo, ¿te refieres como a entrevistas con psicólogos? Claro, es Ya. decir, que la decisión de ella no esté influenciada por Ya. ninguna otra cosa, o sea, que sea decisión propia de ella, y si se acredita eso, por eso es como un estudio previo con profesionales y la consejería que uno también realiza. Entonces, si uno tiene certeza de que ella es su decisión personal, no hay ningún problema, se le realiza. Scarlett, ¿cada cuánto tiempo es recomendable que mujeres acudan a su matrona o su ginecólogo? Bueno, idealmente todas las mujeres deberían tener un control anual con matrona. Ya en algunos casos nosotros dejamos más, las citamos antes. Por ejemplo, cuando iniciamos un método anticonceptivo, usualmente la citamos a los 3 meses para ver cómo estuvo con el método anticonceptivo, si tuvo algún efecto secundario, si ella está usando bien el método anticonceptivo, por ejemplo, en las píldoras, si es un método que ella le sea factible. No sé, muchas usuarias a ellas les gustan las píldoras, pero se le olvidan. Entonces, no son muy candidatas entonces a la píldora, porque al final puede ocurrir un embarazo. Entonces, de eso nos enfocamos mucho, de estar siempre en control con esa usuaria, o las que tienen alguna enfermedad o patología, o que están estudiándose por alguna enfermedad, las citamos a los 6 meses, mantenerlas siempre en un control, pero idealmente todas deberían tener su control anual con matrona. Además que tienen bastantes beneficios, por ejemplo la toma del PAP, las mamografías que ya son de una cierta edad en adelante, el examen físico de mamas que le realizamos. Entonces no es solo anticonceptivo, Claro. vemos mucho más, una amplia gama, y el acompañamiento en todo su ciclo vital. Sobre todo relacionado con este examen preventivo, ¿no? Que Claro. para prevenir algún tipo de cáncer de mama, que es el más frecuente también y una de las principales causas de muerte. Claro, en el caso cáncer de mama con el cáncer cervicuterino. Entonces no solo somos métodos anticonceptivos las matronas, también vemos muchas cosas más, y tiene muchos beneficios mantenerse en control siempre con su matrona. Scarlett, algunas preocupaciones que quizás puedan surgir con respecto al periodo menstrual. Quizás que no sea todos los meses, que sea mes por medio. ¿Eso es común y frecuente en algunas mujeres? Sí, de hecho siempre las consultas que tenemos son por ausencia de la menstruación, amenorrea, a lo que nosotros llamamos ya la ausencia de menstruación más de 3 meses, y por eso tienen que estar siempre en control, porque muchas veces las usuarias están con un método anticonceptivo, a lo mejor ellas mismas se lo indicaron porque a la hermana o a la prima le funcionó, pero no sabían que eso generaba que no llegara la menstruación. Entonces llegan asustadas, complejadas: matrona, no me llega la menstruación, estoy embarazada, ¿qué hago? Y claro, es un efecto secundario del método anticonceptivo. Entonces ahí está la consejería previa que uno tiene que hacerle siempre a las usuarias para que se vayan tranquilas. ¿En qué método anticonceptivo puede que ella tenga menstruación? ¿En qué otros métodos no tienen menstruación? Entonces, educarlas. La educación es lo principal para resolver todas esas dudas. Lo que es, bueno, esto tan asociado, ¿no? Ya a lo que es esta pandemia que tenemos con la salud mental, ¿influye también en el retraso quizás del periodo, estar bajo mucha presión, ya sea por ámbito laboral, en este caso educacional? ¿Influye hasta cierto punto también? Claro, puede ser las patologías de salud mental, igual a veces no las topamos mucho, pero son importantes, son enfermedades que hay que tratar, pero siempre tenemos que descartar otras causas. Por ejemplo, un embarazo es lo primero que nosotros descartamos cuando hay ausencia menstrual u otras cosas. Entonces ya, si vemos que no existe nada más, ahí poder asociarla más a un cuadro de estrés, pero no siempre inferir lo que es por estrés, porque podemos estar mascarando otras cosas que pueden ser incluso más complicadas de las usuarias. Scarlett Amastoy, matrona del CESFAM de Maule, nos acompañaba esta mañana. Muchas gracias por haber conversado con nosotros sobre métodos anticonceptivos y qué hacer, ¿no? En el caso de que falle uno de estos que ya ha ocurrido en Chile. Sí, muchas gracias. Gracias a ti. Siendo las 11:30, nosotros seguimos en Más Positivo. Vuelve Francisca Balmaceda, pausa y regresamos.